título da conferência chama-se Cosmopolitrismo de la periferia, transcrítica y colonialismo actual. Muchísimas gracias, Paolo. En primer lugar, quisiera agradecer con mucho cariño a los organizadores de ALAS por la invitación y esta oportunidad de comunicarme con ustedes. A su vez, quisiera felicitarlos por el evento, porque nos permite aprender y comunicarnos entre todos nosotros. Voy a hacer una combinación en mi exposición de dos cosas. Voy a argumentar algunas ideas generales, pero a la vez lo voy a hacer a partir de presentar el desarrollo en parte intelectual y en parte político de Bolivia. Voy a tratar de juntar las dos cosas. Todos pensamos desde algún lugar que voy a llamar el nicho sociocognitivo. Por más cosmopolitas que nos pensemos, todos pensamos a partir de un conjunto de relaciones, de experiencias históricas y de horizontes intelectuales a partir del cual organizamos nuestro modo de comprender, de dar sentido al mundo y también de construir formas de relación social. En este sentido, primero quiero bosquejar de manera bien breve algunas formas previas de cosmopolitismo en la teoría particular, para luego argumentar el tipo de cosmopolitismo que hoy quiero desarrollar en una de sus variantes. Hace tiempo, sobre todo en el siglo XIX, parte del siglo XX, cosmopolitismo en la teoría significaba sobre todo conocer muy bien el pensamiento europeo y luego ya también el anglo-americano y utilizarlo para pensar el mundo, incluso nuestros países. Y hay todavía formas de ese cosmopolitismo hoy. Hay una segunda forma, que es la que voy a usar como referencia para discutir críticamente e introducir varias propuestas teórico-metodológicas, que es uno que fue articulado por Renato Ortiz, un sociólogo brasilero cuya obra respeto mucho, pero en relación a la cual quiero establecer una crítica por el tipo de reducción que tiene. Voy a usar como referencia la obra de Renato Ortiz porque está bien argumentada la posición que quiero justamente someter a discusión, y en ese sentido es una valoración y sobre la cual luego voy a hacer varias operaciones. Lo que propone Renato Ortiz, que es una forma sintomática mucho más generalizada hoy en el ámbito de la teoría social, es sostener que ya no tiene sentido distinguir entre un adentro y un afuera en el análisis de las sociedades, es decir, pensar lo nacional y lo mundial, por ejemplo, o lo internacional, lo cual modifica el horizonte primario en torno al cual se articuló la sociología y una buena parte de las ciencias sociales, que era el horizonte de las sociedades-nación o de los estados-nación. Y en ese sentido, este tipo de posición se levanta junto a la idea de globalización. La sugerencia de Ortiz es distinguir lo que llama objetos heurísticos, es decir, aquel tipo de hechos sociales que contendría aquello que está ocurriendo como algo común y cada vez más intenso en diferentes partes del mundo. Es decir, que de manera selectiva se selecciona de la vida social ese conjunto de hechos que vivimos
de manera cada vez más similar aquí en la China, en diferentes lugares de Europa, y que la sociología hoy tiene como tarea básicamente seleccionar, articular y hacer una caracterización de la dinámica de esos objetos heurísticos que serían así como los lugares comunes de la forma de modernidad que configura el mundo. Creo que ese tipo de posición, si se la absolutiza o vuelve la única estrategia para pensar lo social, contiene un fuerte reduccionismo que se convierte en un tipo de obstáculo epistemológico. Lo que quiero decir es que ciertos usos de la idea de globalización creo que se vuelven formas de cierre cognitivo o obstáculos epistemológicos en tanto recortan el horizonte de observación de la vida social y hacen que sean invisibles e impensables la gran parte de la vida social que creo que todavía caracteriza la configuración de la vida social en nuestros países. Y es en torno a eso que quiero proponer una perspectiva teórico-analítica que al final la quiero argumentar como otra forma de cosmopolitismo, que no sería esta variante cosmopolita universalista que se basa sobre la idea de identificar aquello que sería general en producto de la globalización en el mundo, sino más bien a partir de un proceso que voy a describir a través de varios pasos. Y lo que les quiero proponer es algo que lo voy a hacer a partir del pensamiento boliviano y desarrollarlo, eso sí, de un modo más personal. Y con esto no quiero decir es que esta es la alternativa, sino que en teoría social estamos frente al reto de construir con un fuerte grado de autorreferencia nuestros modos de concebir incluso el grado de modernidad y de articulación en las diferentes dimensiones de la vida social, política y económica en el mundo. De manera sintética, voy a llamar a esta estrategia la estrategia de la forma primordial, que contiene varias dimensiones. Esta idea es una idea propuesta por un pensador boliviano que se llama René Zavaleta y que la voy a ampliar en tres sentidos. Primero les comento el sentido original de la idea, a partir de lo cual quiero sugerir una ampliación de los horizontes de trabajo de la teoría social, en particular en nuestro continente. René Zavaleta, en la década de los 80, propuso la idea de forma primordial para pensar un eje analítico básico de la modernidad, solo que en una perspectiva más histórica y geopolítica. Él decía: podemos pensar bajo la noción de forma primordial el cómo en cada historia nacional se articulan Estado y sociedad civil, es decir, la forma de organización de la producción y la reproducción social con las formas de dirección y de gobierno de las mismas sociedades o países. Y además pensar las mediaciones, es decir, cómo se ha organizado, cómo se ha producido esa construcción social y política y cómo ha ido cambiando en el tiempo. En última instancia, ese es un núcleo moderno, ese es para pensar la dimensión más moderna de nuestras historias y sociedades. A eso le añadía una perspectiva geopolítica que la menciono para luego entrar en las ampliaciones. Él decía que una forma primordial mal construida, es decir, a través de formas de explotación, discriminación, de separación entre gobierno y sociedad, genera una forma primordial débil, es decir, susceptible a que sea fuertemente influenciada, incluso dirigida por otros poderes económicos y políticos externos.
Es decir, allá donde no hay una forma primordial bien construida, tampoco hay autogobierno en última instancia. Y al contrario, una forma primordial bien construida implica que la actividad económica genera un poder político que tiene capacidad de autogobierno, y esto retroalimenta positivamente la producción, la participación política, las mediaciones entre las diferentes dimensiones de la vida económica y política, genera un país con capacidad de resistir determinaciones externas, incluso en condiciones bastante difíciles. Un ejemplo de eso sería Cuba. Cuba está al lado de Estados Unidos y ha resistido el asedio norteamericano incluso después de la caída de la URSS. El único modo de explicar es que se ha construido una forma primordial fuerte a través de varios procesos que vienen desde la lucha antiesclavista del siglo XIX y que han generado esa capacidad de resistencia, independientemente que se le puedan criticar varias de las formas de construir ese tipo de unidad político-social. Ese núcleo, como decía, es un núcleo teórico-político moderno, para mencionar o pensar la dimensión moderna de nuestras sociedades. Pero me parece que tiene mucha fuerza para pensar varias otras cosas. Y en ese sentido, primero quiero proponerles dos ampliaciones, y en torno a esas dos ampliaciones, de manera un poco selectiva, desarrollar algunos puntos, no todos, para ver cómo opera la propuesta teórica, y a la vez que les puedo hablar también un poco de mi país y de lo que se piensa desde nuestra historia. La primera ampliación sería usar la misma noción de forma primordial para pensar cómo en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala y en menor medida otros, se relacionan diferentes tipos de sociedad. Esto implica pensar a la vez que países como los nuestros no solo son multiculturales en el sentido de que se habla varias lenguas, sino que son países que contienen varias totalidades sociales, es decir, varios sistemas de relación social que implican que la vida social no está organizada por un solo tipo de orden social, sino que hay varias sociedades que, a pesar de la colonia y el avance de la modernización capitalista, se han reproducido en el tiempo con un grado de diferenciación y de, por lo tanto, unificación importante. En ese sentido, la primera ampliación de la noción de forma primordial implicaría también pensar cómo en el interior de cada país se relacionan los diferentes tipos de